Hoy hablaremos de una de las historias más olvidadas y escondidas por el peronismo. Y no es para menos, ya que Perón mandó asesinar a aproximadamente 1000 personas en situación de indigencia, de las cuales algunas fueron violadas, incineradas con vida, desaparecidas, torturadas e incluso esclavizadas. Sobre uno de los documentos inaugurales del Grupo de Oficiales Unidos, Perón nos comenta: "Me he propuesto que cuando el pueblo tenga un conflicto, jamás tenga que ser reprimido por las Fuerzas Armadas". Siendo ya presidente, tuvo la fabulosa oportunidad de contradecir su anhelo. En su campaña presidencial, Perón dijo que quería darle la tierra a quien la trabajara, es decir, socialismo de manual. Así, un grupo de pueblos originarios de casi 200 personas viajó desde Jujuy hasta Buenos Aires a pie para ir a reclamarle a Perón la tierra que les había prometido. Se conoció como el Malón de la Paz. En un lapso de 3 meses, esta gente hizo casi 1800 kilómetros a pie, y Perón los recibió para llevarlos a la cancha a ver fútbol, a pasear en subte, y finalmente no cumplió con nada de lo prometido y les mandó a la prefectura y a la Policía Federal para tirarles gas lacrimógeno y para golpearlos, hasta que este grupo de originarios se fueron de vuelta a sus casas. Sin embargo, ¿qué son unos golpecitos y algo de gas lacrimógeno para los estándares del partido argentino, que tiene el orgullo de ser el primero en financiar agrupaciones terroristas y que en democracia firmó decretos para desaparecer personas? Nada, una nimiedad. Y en este apartado no hablamos de la guerra civil de los 70, sino que estamos hablando del primer y segundo gobierno de Perón, en el que el propio Juan Domingo decía que nunca un presidente había tenido más poder que él. Pero bueno, vamos a narrar la historia de hoy, teniendo en cuenta que Perón varias veces dijo que su gobierno nunca le había costado al país ninguna vida humana. Hacia 1947, en Formosa, había un pueblo originario, más precisamente en el paraje La Bomba. Ahí vivían los Pilagá. A fines de septiembre de ese año, muchos pobladores comenzaron a amontonarse y a viajar desde los alrededores porque había llegado a este paraje un sanador Pilagá llamado Tonkiet, Luciano en castellano, que combinaba el cristianismo con ritos tradicionales. Durante varios días, los originarios hicieron rituales religiosos en torno a Tonkiet, con música y cantos, mientras el sanador trabajaba con enfermos. Esto llamó la atención de un pueblo cercano, las Lomitas, cuyos vecinos no eran originarios y llegaban a escuchar los cantos y los tambores. En respuesta, los primeros días de octubre de este año, 1947, Gendarmería Nacional comenzó a enviar algunos efectivos con la intención de disolver a los pacíficos grupos y a requisarles sus escopetas de cacería y machetes. ¿Pero qué le preocupaba al gobierno nacional y a la gente de las Lomitas? ¿Por qué insistían tanto? Decían que tenían miedo a que hubiera, textualmente, una sublevación indígena, porque cantar y tocar tambores junto a un chamán parece que, para el peronismo, era un acto de guerra. Usted sabe que en esa época decían que venía avanzando la indiada, decían en esa época. Gendarmería salía a recorrer casa por casa a decirle que los que tenían casita precaria y no podían estar ahí porque corrían riesgo, que se vayan a vivir, que se vayan a quedar de noche, a dormir en unas casas grandes que había allá que tenía mucha seguridad. Todos íbamos a quedarse ahí. Entonces nos veníamos a quedar ahí en esa casa porque ahí nos cuidaban. Sucede que al tratarse de un pueblo muy, muy pobre, meses antes el Estado Nacional les había enviado comida, pero estaba podrida. Para los pobladores estaba envenenada. Esto provocó una intoxicación masiva con varias decenas de muertes, sobre todo de niños y ancianos. Y esto fue lo que levantó el rumor de que este pueblo originario en situación de indigencia iba a querer vengarse, retomando. Como los pobladores originarios no cedían a abandonar sus ritos ceremoniales de sanación, la Secretaría de Trabajo, esa que Perón había sido su titular pocos años atrás, envió a un funcionario para negociar el desalojo y el traslado de las familias a internados. Porque, claro, ¿cómo iban a cantar y a tocar tambores? ¿Qué clase de brujería es esa? Por supuesto, estas personas se negaron a ser trasladadas. En plena democracia, 2 días después del cumpleaños de Perón, el 10 de octubre, a las 6 de la tarde aproximadamente, Gendarmería Nacional recibió la orden de una solución final: asesinar a los Pilagá, y, lamentablemente, así lo hicieron. Rodearon a los Pilagá con ametralladoras pesadas y demás armas largas y comenzaron a fusilar a este grupo de indigentes desarmados. Este accionar continuó hasta fines de ese mes,
Y no solo en este paraje, sino que también persiguieron a quienes intentaban escaparse, tanto por tierra como disparándoles desde el aire con aviones. Durante decenas de kilómetros, como si no quisieran que quedaran testigos. Después de todo, ¿qué sentido tenía dispararle a niños y ancianos? Porque Y no solo incluyo estos asesinatos en masa con armas de fuego, sino que también hubo personas a las que prendieron fuego vivas. Hubo desapariciones, torturas, violaciones a mujeres y niños y demás barbaridades, tal como hicieron los regímenes más totalitarios de la historia. En caso de la mala hueta, ugata, que le no yeta que ño cago, en conan wak, mentajo, y lo was la can de yem yimat kan si mala mikito to kan si ma odi ko de que me apoyo de na lo che ta. Todo esto bajo la aprobación de Perón, que recordemos que se jactaba de tener más control que ningún presidente, y sus ministros del Interior y de Guerra. De hecho, 2 días después de comenzada la masacre, el 12 de octubre, con un cinismo supremo, Perón daba un extenso discurso en homenaje al valor de los conquistadores españoles. Por si no ubican la fecha de este acto, el peronismo celebraba el Día de la Raza asesinando, violando y torturando pueblos originarios. Se estima que entre 700 y 1.200 personas murieron o desaparecieron en esta masacre, donde estuvieron cerca de exterminar a todo un pueblo. Probablemente muchos sigan desaparecidos, ya que Gendarmería recibió la orden de incinerar a los cadáveres, aunque también otros pudieron encontrarse en fosas comunes cavadas por los militares, o directamente sobre el campo, ya que muchos cadáveres ni siquiera se enterraron o incineraron. Este cráneo. Mira. El cráneo con una mano ahí, ¿ves? ¿O hay 3 cadáveres encimados o son 2 cadáveres que están con el cráneo totalmente destruido? Cada flecha es un cadáver. 1, 2, 3. Este es el 4. Este sería el 8. 11, 12 cadáveres en este sector y nos falta todo eso por allá. Tenemos el número 24. Repudiar a Roca por la campaña del desierto y a la vez ser peronista es absolutamente contradictorio. Y por cierto, los comunistas que defienden al trabajo forzado y a las torturas en los gulags rusos o a los campos de concentración en la Cuba de Fidel tampoco tienen mucho para decir. A los sobrevivientes Pilagá los llevaron a las llamadas reducciones, básicamente campos de trabajo forzados. Sí, a Perón no le alcanzaba con tener desaparecidos en democracia. También tenía esclavos. Al escuchar lo siguiente, recuerden que todos los medios estaban intervenidos por el oficialismo. Todos los diarios informaron que hubo un enfrentamiento contra indios revoltosos, en el que los malones atacaron porque sí a Gendarmería y que ellos solo se defendieron, resultando muertos solo algunos indios. Perón no dijo nada. De hecho, en 1955, la legisladora peronista Hilda Castañeira dijo que Formosa se incorporó a la nueva Argentina sin ninguna transición violenta. Y claro, recordemos que Perón dijo que su gobierno no costó ninguna vida humana. Nadie fue juzgado por esta masacre espantosa. El Estado Nacional condecoró a algunos gendarmes por su valor, porque para el peronismo parece que hay que ser muy valiente para dispararle a una niña desnutrida que huye llorando por el campo. Recién en 2015 sentenciaron a un militar.
de 96 años. Este murió al año siguiente. Muy lejos de 1947, recién en 2019, el juez federal Fernando Carvajal sentenció que esta masacre se trató de un delito de lesa humanidad. Al año siguiente, la justicia responsabilizó al Estado argentino, o sea, a Perón, de lo sucedido, calificándolo como genocidio. Es decir, 73 años después, para cuando ya no había nadie para castigar y para cuando apenas sobreviven algunos ancianos Pilagá que en esa época eran niños. Resulta impresionantemente cínico e hipócrita que el peronismo, a la autodenominada Revolución Libertadora, la llamen la Revolución Fusiladora, por fusilar a poco más de 30 civiles y militares peronistas de clase media, armados, que intentaban derrocar al gobierno de facto. Pero que ese mismo peronismo se olvide que su líder hizo fusilar, torturar, violar, desaparecer, prender fuegos vivos, secuestrar y esclavizar a 1 millar de indigentes desarmados por estar rezando muy fuerte. Y aún hoy, la mitad de los argentinos dicen que son peronistas de Perón. Si te gusta mi contenido, te invito a ser mi mecenas a través de Patreon. Así puedo seguir narrando hechos. Ayúdame a destruir el relato. Adiós. Hasta